Buenos días, niños de grado tercero. Vamos a iniciar entonces con lenguaje. Espero hayan pasado un buen fin de semana y hayan celebrado un lindo día a las mamitas. Bueno, para empezar, vamos a darle gracias a Dios por este nuevo día y vamos a pedirle que nos abra nuestro pensamiento, que tengamos una excelente actitud y que todo transcurra bien durante la clase. ¿Listo, niños? Con la bendición de Dios, entonces vamos a empezar, por favor, en página nueva en el cuaderno de lectores, de lenguaje. Vamos a escribir lunes 11 de mayo del 2020. El propósito de hoy es leer y comprender las características de la crónica literaria. ¿Listo? Entonces vamos a poner atención, el tema no es tan complicado, pero lo que yo quiero es que ustedes pongan mucha atención a lo que es una crónica literaria, para que no la vayan a confundir con otro tipo de narración. Bueno, vamos a empezar. Entonces, acá vemos. Ay, perdón. Listo. Bueno, las características de la crónica, bueno, las voy a especificar, las más básicas. Primero, como su nombre lo dice, crónica. Crónica viene del término cronos, que quiere decir orden del tiempo. Entonces, por esta razón, una de las características es mantener el orden temporal de los sucesos. El tiempo es la primera dimensión que encierra el concepto de crónica, es decir, que cuando escribimos una crónica debemos relatarla de una manera organizada, tal y como sucedió en el tiempo. ¿Sí? No podemos relatarla, empezar en un orden diferente al que sucedieron los hechos. La segunda es que es un género que brinda licencias literarias para hacer más atractiva la redacción. ¿Qué quiere decirles licencias literarias? Es decir, que ustedes, como está escrita en prosa, usted puede escribir tal y como pasaron, puede realizar o utilizar varias figuras literarias como la descripción, ¿cierto? Dentro de ellas podemos utilizar una gran cantidad de palabras y también podemos utilizar metáforas, podemos utilizar cualquier tipo de lenguaje que embellezca el texto que estamos tratando de narrar. O sea, para que el texto no sea un texto común, simple, ¿sí? La crónica literaria precisamente se encarga de eso, de utilizar la gran cantidad de material que tiene la misma literatura, la lengua que nosotros hablamos, para poder enriquecer esa historia y contar las cosas de una manera bonita, de una manera muy explicativa, que el que la escuche o la lea la comprenda completamente, se la pueda imaginar. En ella predomina la subjetividad. ¿Eso qué quiere decir? Que quien escribe la crónica efectivamente da su punto de vista y escribe tal y como él piensa que sucedieron los hechos. Entonces dice, es un género donde el periodista, o sea, la persona que escribe la crónica, escribe desde su perspectiva a partir de lo investigado. Es muy importante que tengan en cuenta eso, que acá sí se puede dar la opinión y el punto de vista de quien escribe la crónica o de quien escribe el relato es muy importante. Una vez hayamos escrito en nuestro cuaderno qué es la crónica literaria, cuáles son sus características, entonces vamos a pasar al libro, al texto en la página 58. Bueno, acá en este texto entonces el primer punto es que vamos a leer en voz alta, ¿cierto? Esta crónica. Es un fragmento, o sea, es una pequeña parte de la crónica real. ¿Qué nos dice el fragmento? Dice: los llaneros. Empieza quien la escribió: así como corre un río entre los árboles, como se detiene de pronto la luz plateada del sol que cabalga entre su espuma, así exactamente son los hombres del llano que eligieron la alquimia de nacer aquí, sin contar las estrellas. Entonces, como ustedes ven nomás en este primer párrafo, que es corto, ya nos están hablando o están utilizando una serie de figuras literarias, ¿cierto? Están utilizando otras palabras diferentes para hacer referencia a una realidad. Vamos a leer el segundo párrafo. En un remoto punto de Vichada, en Casualito, por ejemplo, o en Puerto Rondón, enclavado en una esquina del río Casanare, o en una calle de San José del Guaviare,
En cualquiera de esos lugares o en uno que ni siquiera tenga nombre, pero que sea reconocido por el llano, el oficio será el mismo: ver caer la tarde sobre el río, sentir cómo el sol naufraga en cada golpe de las aguas. Entonces, algo que vemos acá en el segundo párrafo de la crónica es que los lugares son reales y lo que él cuenta, el periodista cuenta o el narrador de la crónica cuenta, es algo real, no es imaginario, no se está inventando lugares ni se está inventando situaciones que no han sucedido. Él simplemente está adornando los hechos que sucedieron con un lenguaje muy bonito, muy parecido a la poesía. Cuando utilizamos en la poesía el lenguaje poético, ¿cierto? Que se dicen las cosas de una manera bella y hermosa, lo mismo pasa en la crónica, solo que la crónica pues no se escribe en verso, pero es eso, es decir, la realidad, los lugares y las historias que se cuentan en una crónica son reales, pero se utilizan muchas figuras literarias en ella. Listo. El rito no es nuevo. Desde hace más de 3000 años, los habitantes de este territorio han participado diariamente de la misma ceremonia. Es maravillarse ante la naturaleza y sentir qué pequeños somos, pero también qué felices. Entonces ya aquí empieza a tomar un poquito de más sentido. Para entender este tipo de crónicas, ¿cierto? La crónica literaria es muy importante leerla varias veces. Ir analizando cada una de las oraciones que relatan, ¿sí? Para poder ir entendiendo de qué nos están hablando y de qué se trata, porque nosotros podemos leer toda la crónica pues de una sola, ¿sí? Y al final no entendimos nada. Entonces, yo les sugiero que van a seguir la lectura, la van a hacer hasta aquí, hasta el punto final, pero que van a volver a leerla. ¿Listo? ¿Cómo vamos a asegurar que entendimos lo que dice acá? Pues vamos a mirar estas preguntas de comprensión. Por ejemplo, acá en el punto 2 dice que responde según la lectura, ¿no? ¿De qué habla esta crónica? Entonces, para poder saber de qué está hablando, debemos pegarle unas 2 o 3 leídas. Si lo comprendieron en la primera, pues son unos excelentes lectores. ¿A qué región de Colombia se refiere? También está al inicio, desde el inicio empieza más desde el título. Podemos buscar a qué región de Colombia pertenece este lugar, ¿cierto? Y contestamos acá en la parte de abajo. ¿En qué lugar de Colombia hay llano, ríos y selva al mismo tiempo? Entonces, según la crónica, ¿en qué lugar? ¿Conoces indígenas que vivan en algún lugar del país? ¿Cuáles? Entonces, si ustedes han escuchado algún grupo indígena, ¿sí? No sé si en sociales hayan tratado sobre los grupos indígenas, pero puede que sí. Entonces, ustedes lo escriben. ¿Y en dónde? No, que yo escuché que en el Amazonas, que yo escuché que allí cerquita a Bogotá, bueno, no sé. Y el nombre del grupo indígena, si no conocen, en lo posible, yo sé que muchos van a decir ninguno, traten de investigar para no poner ninguno, ya que tienen la herramienta del computador y el internet en este momento, pueden hacer la investigación de qué grupos indígenas cercanos tenemos, ¿sí? Al departamento en donde vivimos. Además de pájaros, ¿qué otros animales viven en el llano y los ríos? Entonces, según la lectura o investigación que usted realiza en este momento, ¿a qué personas se les llama llaneros? Estas preguntas básicamente son preguntas de comprensión, ¿cierto? Este texto, este pequeño fragmento nos habla mucho y nos dice muchas cosas, nos da una gran variedad de palabras, nos hace imaginar exactamente lo que quiere decir el autor sobre este lugar y las costumbres que tienen las personas que viven allí. ¿Por qué se sienten orgullosas de estar allá? ¿Cierto? ¿Qué son cómo realizan o llevan a cabo sus tradiciones? Aquí habla de algunas de ellas. En el punto 3 de la misma página nos dice que qué quiere decir el narrador cuando nombra de una manera poco común a las personas y cosas y escribe. Entonces, ¿qué quiere decir el narrador cuando dice la luz del sol es plateada? ¿Sí? Aquí está utilizando una metáfora, ¿cierto? También puede hacer comparaciones. Entonces, cada uno de ustedes está, o un símil, bueno, en fin. Ustedes van a determinar qué quiere decir el autor cuando dice la luz del sol es plateada.
El oficio del llanero es ver caer la tarde sobre el río. ¿Qué quiere decir el autor cuando dice eso? Los indígenas, tuneos, salivas o guaivos hace 3000 años estuvieron sentados contemplando la naturaleza. ¿Qué quiere decir el autor con estas palabras? Para poder responderlas, pues nosotros debemos analizar e imaginar lo que él quiere decir, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando dice la luz del sol es plateada, la luz del sol será plateada o será dorada, porque dice plateada. Es lo que quiero que ustedes hagan, que analicen bien estas palabras y cada uno determine qué quiere decir él cuando habla sobre el tema. En esta parte nos dan características de la crónica, de las que ya hemos hablado. Entonces, por ejemplo, aquí dice que la crónica literaria es una narración escrita por un periodista o escritor que habla con emoción de sitios que ha visto, personajes que ha conocido o hechos que han sucedido en el pasado o están sucediendo en el presente. En la crónica sobresale la impresión personal del cronista, entonces es muy importante la opinión de la persona que está escribiendo. Sobre los hechos que relata, es decir, que al recuento de los hechos agrega un comentario. Entonces, él cuenta lo que sucedió, pero él siempre va a estar opinando sobre lo que está escribiendo, lo que está sucediendo. La crónica literaria y el cuento se parecen porque ambos narran historias, hacen parte del género narrativo, ¿cierto? ¿Qué es narrativo? Pues contar. Pero se diferencian en que en el cuento los personajes y sus historias pueden ser inventados. Eso pasa en los cuentos. Nosotros ya escribimos cuentos y eso es lo que hemos hecho, inventar los personajes y unas situaciones. Mientras que en la crónica literaria los personajes, las historias y los sitios existen o existieron en algún momento, que era lo que yo les decía en la crónica que tenemos acá de ejemplo. Acá, ¿cierto? Todo lo que él está diciendo en realidad existe. Estos sitios son reales, hacen parte de nuestro país, ¿cierto? Este río es real, estas costumbres son reales, existieron y existen en el momento aún. Bueno, y la última característica nos dice que muchos escritores mundialmente reconocidos se iniciaron como cronistas. Tal es el caso de Gabriel García Márquez, que fue el Premio Nobel en Literatura en 1982. ¿Listo? Entonces, ¿por qué cronistas? Pues porque son expertos de la palabra. Son unos duros hablando, ¿cierto? Y escribiendo, pero no en un lenguaje común, sino ellos dibujan realmente lo que quieren decir o lo que quieren dar a conocer y lo pueden embellecer de una manera única. Y eso es lo que necesita un cronista. Aquí tenemos otra crónica que se llama Una mujer, símbolo de mestizaje, y en el archipiélago de San Andrés y Providencia. Entonces aquí vamos a ver un fragmento igual que el anterior, ¿cierto? Vamos a ver de qué nos habla. Dice que los orígenes del bello archipiélago de San Andrés y Providencia y Santa Catalina recogen gran parte de la historia de nuestra nacionalidad. Errieta fue el nombre original de la isla de San Andrés, la más grande del conjunto insular. En honor a la reina, así fue bautizado por los ingleses, que hacia 1629 constituyen el primer asentamiento sobre sus suelos. Bueno, ustedes van a leer esta, aquí nos hacen lo mismo, unas preguntas de comprensión lectora de lo que dice acá, lo que no sepan vuelven a leer o investigan, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, acá dice, ¿cuál fue el nombre original de la isla de San Andrés? Pues lo acabamos de leer, ¿cierto? Entonces, si no lo recordamos, mira aquí, Henrietta fue el nombre original, entonces la respuesta es Henrietta. Estas preguntas las pueden contestar en el cuaderno. Entonces escriben la pregunta, si les cabe aquí al ladito lo pueden hacer ahí, pero si ustedes ven que las respuestas no caben ahí, pues lo hacen en el cuaderno. Lo mismo en el tercer punto, intenta escribir una crónica sobre algún personaje interesante. Este tercer punto no lo vamos a hacer porque se va a relacionar con la tarea. Menciona cuáles son las principales características de una crónica y explica qué condiciones debe tener el escritor para ser un buen cronista. Esas dos sí. El punto 3 no se hace. Vamos con la tarea. Ahora que aprendiste las características de una crónica, pues en el cuaderno del lenguaje van a escribir una crónica sobre la vida de ustedes,
Lo que ustedes recuerden, para eso le pueden preguntar a sus papás o sus mamás, me la envían a este correo. Chao, nenes, juiciosos.